Buenas hermanos, Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de Escuela Sabática para este primer trimestre del año 2026, en el cual estamos estudiando el tema general del cielo y la tierra, el cual se titula en el libro auxiliar El puente entre el cielo y la tierra. Cristo en Filipenses y Colosenses, lo cual me parece un título muy apropiado porque el centro de la Escritura, el inicio, el centro y el final de la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Así es que estamos tratando de encontrarlo a Él en estos libros de Filipenses y Colosenses. Esta semana hemos estado estudiando la lección número 10 que se titula Completos en Cristo y este día jueves 5 de marzo el título es Mandamientos de Hombres. Siempre, hermanos, los voy a invitar aquí donde nos encontramos. Inclinemos el rostro reverentemente y tengamos una oración antes de proseguir con el estudio de la palabra de nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias y te alabamos porque tú eres maravilloso, Dios Todopoderoso, grande en misericordia y en verdad. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra este día. Gracias sobre todo por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por cuya sangre nosotros somos limpiados de todos nuestros pecados, Señor. Y tu perdón es infinito. Él hunde nuestros pecados en lo profundo de la mar y los borra y nos da cada día una pizarra nueva, limpia, en la cual podamos escribir un día lleno de obediencia hacia ti, Señor. Señor, gracias por esa salvación maravillosa que es únicamente por gracia, por medio de la fe. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día y nos permita no solo interiorizar lo que aprendamos, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas. Señor, quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bien hermanos, como les mencionaba, el título de este día es Mandamientos de Hombres y nos envía a leer ya la última parte del capítulo 2 de Colosenses. Colosenses es un libro muy corto, solo tiene 4 capítulos, ya vamos a la mitad prácticamente y nos quedan 3 lecciones para terminar de cubrir esta secuencia de encontrar a Jesús en los libros de Filipenses y Colosenses. Bien, vamos a la lectura de este día que es Colosenses 2 del 20 al 23. Leo en la versión Reina Valera del 60. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y leo una versión Dios habla hoy, que me gusta mucho y se la recomiendo cuando estamos estudiando las epístolas paulinas, porque hacen una paráfrasis bastante buena y se mantienen fieles al texto de los originales griegos. Bien. El subtítulo en la versión Dios habla hoy se llama La solidaridad, solidaridad con Cristo. Y leo el Colosenses 2, versículo 20. Dice, ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué? Pues viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos. Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Hermanos, acá el apóstol se está refiriendo a cosas que hemos estudiado durante la semana, como por ejemplo el argumento, y Colosenses capítulo 2 es utilizado por la mayoría de las denominaciones cristianas que guardan el domingo, evangélicas, cristianas evangélicas que guardan el domingo, para decir que el sábado fue crucificado en la cruz. Pero tengamos clara una cosa, hermanos. El que fue crucificado en la cruz fue Jesús.
con toda nuestra carga de pecado y de toda la humanidad pasada, presente y futura. Él fue quien fue crucificado, pero las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Y una vez que Él vino y murió por cada uno de nosotros, ya no tenían ninguna razón de ser. Y por eso el versículo que se estudió esta semana dice, pues nadie os juzgue en comida, en bebida, en lunas nuevas y días de reposo, que en otras versiones lo traducen como sábados. Y de ahí se agarra el mundo cristiano evangélico para decir, ya ven, el sábado fue abolido en la cruz. Y Jesús dijo una cosa muy cierta y se refería al decálogo, a los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, que él decía, no he venido a invalidar la ley y los profetas, he venido a cumplir. Ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todo esto sea cumplido, dijo Jesús. Y esa ley se refería a la ley moral, que son los 10 mandamientos. Y los sábados que menciona en este versículo que estudiamos la semana, que decía, nadie juzgue en comida o bebida, lunas nuevas o días de reposo o sábados, eran los sábados ceremoniales, que habían varios sábados que no eran días sábados en sí, sino que eran días de reposo especiales cuando las fiestas ceremoniales, digamos, finalizaban en medio de la semana, por ejemplo. Digamos que el jubileo tenía un sábado ceremonial al final, la fiesta del jubileo, y si al contar los 50 días terminaban en día miércoles, el día jueves, por ejemplo, era un día de reposo ceremonial. Entonces, a eso se refería precisamente ese versículo. Y ninguna ley fue clavada en la cruz ni nada. El único que fue clavado en la cruz fue nuestro Señor Jesús, llevando el pecado de toda la humanidad, los pecados de toda la humanidad. Entonces, hermanos, aquí también en este versículo menciona, es verdad, leo en el 23 en la versión Dios habla hoy, es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo. Aquí se está refiriendo Pablo a las penitencias que muchos hacían golpeando su cuerpo, y lo menciona incluso en el Antiguo Testamento, dice, y Pablo lo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, pero dice acá Pablo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Entonces, hermanos, realmente el perdón de los pecados solo puede venir por medio de la sangre de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, realmente todo lo que nosotros podamos hacer, esta sección se refiere a salvación por obras. Y la salvación no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesús y en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así es que estos mandamientos de hombres buscan establecer un evangelio de la salvación por obras. Y eso era lo que los fariseos hacían. Hermanos, y ya vamos a leer un ejemplo muy certero sobre lo que son mandamientos de hombres. Y muchas veces nuestros mandamientos y tradiciones invalidan la ley de Dios. Y hay una iglesia que y enfatiza más las tradiciones que la palabra de Dios. Y ustedes ya saben a cuál iglesia me estoy refiriendo. Y eso es también, incluso puede estar dentro de la iglesia adventista, pero nosotros realmente debemos ser categóricos y ir, como dice la misma palabra, a la ley y al testimonio. El que no dijere conforme a esto, no es porque no les ha amanecido, como dice en Isaías. Entonces, hermanos, quiero leer un ejemplo de lo que Jesús mencionó, y qué duro fue él con estos fariseos que supuestamente eran los líderes religiosos de su época, cómo invalidaban la ley de Dios por sus tradiciones. Leo en Marcos, en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 7 del versículo 1 al 13 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas
que hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ahí subrayo tradición, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios de honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahora viene algo muy importante que era algo que ellos hacían también como mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. En el versículo 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso está en Éxodo y en Deuteronomio, ambos versículos, hermanos, lo pueden encontrar en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, el de honrar a tu padre y a tu madre, que es parte del decálogo de los mandamientos de Dios y es el único mandamiento con promesa, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Si alguien maldecía en esa época a su padre o a su madre, era sacado del campamento y era apedreado, hermanos. Eso está en Éxodo 21:17 y en Levítico 20:9. Ustedes lo pueden buscar después. Pero sigo leyendo en el versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermanos, es realmente crucial y es terrible esto. Y quiero leerles el versículo de donde procede esto para que vean que esto también se estaba dando en el Antiguo Testamento. En Isaías 29:13, ese es el versículo original de donde Jesús toma lo que les dice a los fariseos. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados que les ha sido enseñado. Hermanos, de aquí bien puede surgir el dicho que adoramos a Dios del diente al labio y realmente no lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, como Él nos lo pide en su ley. E invalidamos por las tradiciones los mandamientos de Dios. Y de hecho les mencionaba que una de las iglesias que más tradiciones tiene y las pone por encima de la palabra de Dios, enseñando creencias falsas, es la Iglesia Católica. Hay muchísimas creencias falsas, como por ejemplo ustedes han oído de algunas del purgatorio, la asunción, la ascensión de María. Entonces, hermanos, y que ella se encuentra bien en el cielo y la palabra de Dios no dice tal cosa ni tampoco lo del purgatorio, ni tampoco el estado de los muertos, de que en cuanto mueren van al cielo. Entonces, todas esas son enseñanzas y tradiciones de hombres que en vano las enseñan. Por ejemplo, el guardar el domingo, una de las justificaciones que las denominaciones cristianas evangélicas usan es que porque ellos guardan el domingo porque honran el día en que resucitó Jesús. Y la palabra de Dios en ningún momento nos mandó a honrar ese día por la resurrección, sino que el sábado no es de los judíos, sino que fue establecido desde la misma creación en el jardín del Edén. Cuando Dios acabó de crear los cielos y la tierra, y esta tierra la creó Él y estableció al hombre en el jardín del Edén. Ahí estableció el sábado, lo guardó, lo bendijo, lo santificó. Entonces ahí no existía el pueblo judío, el sábado existe desde la creación y fue creado para el hombre. Por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que hermanos, tengamos mucho cuidado que nosotros no estemos aferrándonos también a creencias o rudimentos del mundo, como menciona acá en la lección, sino que estemos realmente observando los mandamientos de Dios, porque todavía está vigente el decálogo, la ley moral de Dios.
Y hermanos, es solo la escritura y a la ley y al testimonio tal y como está escrito en la palabra de Dios. Entonces, acá la pregunta que está al final del día jueves es crucial. Tenemos claro que nuestro único fundamento para la salvación es lo que Jesús ha hecho por nosotros, fuera de nosotros, en lugar de nosotros e independientemente de lo que Él hace en nosotros. Cristo es nuestra única esperanza, hermanos. Y gracias a su muerte expiatoria en la cruz del Calvario es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Es el único fundamento de nuestra salvación. Así es que dejemos de estar creyendo en mandamientos de hombres, llevémoslo toda la palabra, así como lo hacían los berianos, que las enseñanzas todas las cotejaban con la palabra de Dios. Y sigamos los mandamientos y cumplamos con Jesús, lo que Jesús nos dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Que Dios les bendiga grandemente.